Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre su canal y sus servidores traen los hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales, un análisis de los hechos y la noticia y por supuesto los comentarios de su servidor Ubaldo Quiñones. Así es que bienvenido una vez más a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad. Bueno amigos, les traigo hechos, noticias, información muy importantes, así que siéntate y ponte cómodo. Parece que las oligarquías de Europa y los Estados Unidos, ante la crisis económica y financiera que están empezando a sufrir, yo le he dicho y reitero nuevamente aquí, debido a que están sufriendo crisis económica, política, social, militar y ahora una crisis financiera, su última carta es la guerra. Y creo que nos conducen a una guerra si no detenemos a quienes hoy dirigen los destinos de todo Occidente colectivo. Realmente hablo de Europa y Estados Unidos. Con esta crisis financiera que ya inició y que no van a poder detener, que los va a conducir no a una, como llaman muchos, a una recesión, sino a una depresión de las más graves de las últimas décadas, del último siglo, del siglo pasado inclusive. Yo creo que en realidad este conflicto en Ucrania amenaza con extenderse a todo el este de Europa y finalmente involucrar al mundo en general. Y hablo de la guerra que se está librando en Ucrania. La guerra, para mí, lo que se está librando ya en Ucrania es una guerra a gran escala, una guerra global, porque no, Rusia no está luchando en contra de Ucrania como muchos aparentan o tratan de hacerle creer al público. Ahí estamos enfrentando, el mundo está enfrentando o está mirando realmente una guerra global. Lo dije, global, porque está participando directamente toda la organización del Tratado del Atlántico Norte y algunas naciones títeres y lacayas que por presión de Estados Unidos también están participando. Entonces, Rusia está luchando en contra de 50 naciones. Es una guerra global en contra de Rusia. Y en todos los sectores, el económico, político, social, de mercados, cognitivo, la guerra psicológica, para que de esta manera tratar de mantener ese mundo subreal que pretende Occidente, para tratar de mantener un control sobre el mundo que ya se acabó. Entonces, ¿qué les queda? La guerra. Al final, tú me dejas tu comentario, tú qué piensas y qué opinas. Y vamos, yo le he dicho, vamos aquí. Esto es una guerra global. Vamos aquí ahora de cómo se está escalando. Vamos a algunas declaraciones. Empecemos precisamente con las marchas y protestas violentas que se están dando en Francia. Un Francia que hoy se encuentra en llamas. ¿Pero por qué? ¿A poco piensas tú que únicamente por la reforma de pensiones que firmó el señor Emmanuel Macron? La reforma de pensiones de aquellos trabajadores franceses que ahora tienen que trabajar más, de 62 años, cuando se retiraban, y tenían la reforma de esa pensión, sino que ahora tienen que trabajar a los 64, y que supuestamente fue la gota que derramó el vaso, porque en realidad los franceses ya marchaban y protestaban en contra precisamente del apoyo de Francia al gobierno de Kiev. Marchaban y protestaban en contra del envío de armamento, marchaban y protestaban precisamente por la crisis financiera o digamos esta crisis económica, esta inflación galopante que estaban sufriendo. Ya estaban marchando y protestando, solamente que esta reforma del señor Emmanuel Macron fue la que desbordó completamente el vaso. Pero esto viene para toda Europa, porque con la crisis financiera que va a azotar a todo Occidente colectivo, todo esto va a hacer que colapse la economía. Va a haber desempleo, por lo tanto va a haber marchas y protestas, va a haber violencia en todo Occidente. Así es que, ¿no me crees? Vamos aquí. Todo esto que está pasando en Francia es culpa de eso. Es parte de ese proceso, de lo que va a sufrir todo el planeta, especialmente Occidente colectivo. Vamos a lo que dijo María Zaharova para que me vayas entendiendo cómo la conexión, esto tiene que ver justamente con el conflicto que se está dando en Ucrania, porque se supone que la guerra que lanzaron económica, política, social, cognitiva, de energía en contra de Rusia son efectos boomerang que hoy están pagando los ciudadanos europeos. La calidad de vida de ellos se está destruyendo por las políticas aplicadas por Occidente, por Bruselas, por el G7 y toda nación que quiere mantener el dominio. Pero vamos aquí a lo que dice la señora María Zaharova.
En medio de nuevas protestas violentas en Francia, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova, se preguntó irónicamente si el presidente francés Emmanuel Macron iba a ayudar a los manifestantes a luchar por la democracia. ¿Por qué dice esto la señora María Zakharova? Mira, y dijo más, ¿y cuándo empezará Macron a suministrar armas a los ciudadanos de Francia para el mantenimiento de la democracia y la soberanía del país? ¿Cuándo lo va a hacer, señor Emmanuel Macron? ¿Por qué dice esto María Zakharova? ¿Recuerdas tú, amigo, seguidor, suscriptor? Yo traje información. Yo te dije de las marchas y protestas violentas que se estaban dando allá en Irán. ¿Recuerdas cuando en Irán había marchas y protestas violentas? Y cómo los medios de comunicación corporativos estaban impulsando o empujando a quienes marchaban y protestaban, estaban alimentando las marchas y protestas violentas en Irán. Y aplaudían, los líderes de Occidente o de Europa y Estados Unidos aplaudían a quienes marchaban y protestaban de manera violenta en territorio iraní. Aplaudían cuando quemaban, ya fuera propiedad pública o privada, todo lo aplaudían. Y hoy, que están marchando y protestando, que están incendiando justamente a Francia, hoy sí les parece inaceptable. ¿Qué te parece? Hipocresía y doble estándar. Pero fueron más lejos en Irán. En Irán proporcionaron armas a quienes marchaban y protestaban. Por eso pregunta María Zakharova si el señor Emmanuel Macron va a hacer lo mismo. Va a darle armas a los franceses para que defiendan la libertad y la democracia. Una libertad y democracia que yo he dicho que no existe en Occidente colectivo. Ya no existe. Es una gran farsa que hay libertad y democracia. Los de arriba, el Parlamento, o digamos, ¿por qué no? Bruselas, la señora von der Leyen, el señor Jens Stoltenberg, el señor Joe Biden, deciden qué gobierno, qué tienen que hacer los gobiernos de Europa. Y al que no se somete, inmediatamente toda una guerra en contra de él, económica, política, financiera y por supuesto cognitiva, la demonización. No hay democracia, señores, olvídense. Pero vamos más lejos. Ahora vamos aquí. Yo les he dicho desde un principio que todo esto tenía que ver, nada tiene que ver con China. China solamente sería el siguiente, porque el gran poder está en Rusia. Yo le he dicho por qué, pero vamos aquí. Siempre Rusia ha sido el objetivo, tratar de tomar la isla más grande del planeta, llamado Rusia, con las mayores riquezas del planeta, porque se la quieren repartir de manera gratuita. Por eso necesitan destruir a Rusia. Pero bueno, desafortunadamente el tiro les está saliendo por la culata. Pero vamos aquí, ahora, si no me crees que esto estaba dirigido totalmente en contra de Rusia. Vamos a algunos hechos, noticias, información, ¿ok? Vamos aquí a lo que dice un exoficial justamente que participó en la guerra de Afganistán. Escucha esto y luego te voy a dar declaraciones e información. La OTAN se prepara para invadir Rusia. Coronel Medvedchuk, escucha esto. La agrupación de la OTAN está aumentando en la frontera con Rusia. La alianza está considerando opciones para invadir a la Federación Rusa. Esto fue anunciado por un exoficial de las Fuerzas Especiales, exoficial de inteligencia participante en la guerra de Afganistán. El coronel retirado Anatoly Medvedchuk. Este es el coronel que indica esto. Según Medvedchuk, la dirección principal de la invasión es occidental, es decir, Bielorrusia, Smolensk, Moscú, al mismo tiempo la invasión desde el lado de los estados bálticos, y además son direcciones limitadas, son de muy difícil acceso, señaló el exoficial de inteligencia, y agregó que estamos considerando todas las opciones. Van por Rusia. Precisamente por eso Vladimir Putin había advertido en el 2007, allá misma en la reunión que sostienen en el Ajax, les había dicho que detuvieran el avance de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o Rusia tendría que dar una respuesta. Y mira, confirmado que Vladimir Putin siempre tuvo y ha tenido la razón, inclusive con su operación especial que está realizando allá en Ucrania, desnazificar y desmilitarizar a Ucrania, porque Ucrania y Occidente colectivo están nuevamente reinyectando la rusofobia, están nuevamente alimentando al nazismo y al fascismo, que es el que se está extendiendo de manera, se puede decir, de manera muy rápida por todo Occidente colectivo. Y si Rusia es
digamos que es el verdugo de los nazis y tendría que desnazificar a toda Europa. Bueno, yo creo que cualquier persona con un poquito de cerebro apoyaría las acciones de Rusia en contra de cualquier nación para desnazificar y desmilitarizar a esas naciones que hoy se convierten en una amenaza. Hablo de Occidente colectivo, con todo respeto, pero esta es la realidad. Pero vamos aquí, más dijo este señor, pero la dirección es peligrosa. Es la que te acabo de decir. Hipotéticamente se están preparando para la opción, pero también estamos listos para rechazar. Existe tal amenaza, dijo Medvedchuk. El coronel retirado destacó que la OTAN está ampliando su agrupación en las fronteras con Rusia. Señaló que la Alianza del Atlántico Norte tenía la tarea de aumentar la agrupación a tropas de frontera con Rusia a 300,000, aumentando el número de tropas nacionales en los países miembros de la OTAN. Escucha esto. ¿Ok? 300,000, pero vamos más lejos. Recordó que Polonia comenzó a desplegar sus tropas. Recordó que Polonia comenzó a desplegar sus tropas. Alemania las está desplegando, aumentando la Bundeswehr. Al mismo tiempo, la primera división mecanizada del ejército de los Estados Unidos se desplegó en Europa, la 101 División de Asalto Aéreo, la que te decía también, la 101 División de Asalto Aéreo ya está allí en Polonia, aéreo. En Rumania y 82 divisiones aerotransportadas a Polonia, dijo Medvedchuk. Medvedchuk está diciendo esto está sucediendo, van por Rusia. Va la organización del Tratado del Atlántico Norte. Ucrania es solamente el motor, porque desde ahí, por eso lo dijeron, lo dijo el de Polonia, lo dicen otros señores psicópatas de Europa. Si Ucrania pierde el conflicto, tendremos que entrar directamente en el conflicto. Lo dijo el señor Andrzej Duda. Hablo precisamente del primer ministro de Polonia. Si Ucrania pierde, ellos entrarán directamente en el conflicto y se están preparando, lo dice este señor. La 101 División de los Estados Unidos, en Rumania, en Polonia, 82 divisiones. Alemania prepara su ejército. Polonia, yo lo dije, Polonia está acercando sus fuerzas militares a la frontera de Kaliningrado, a la frontera de Bielorrusia y de Rusia. Esto viene, hermanos, desafortunadamente. Ahora vamos también aquí. Esto se aceleró y se sigue acelerando aún más debido después de que la señora, la ministra de Defensa de Inglaterra, anunciara el envío por parte de Inglaterra de munición con uranio empobrecido a Ucrania. ¿Lo recuerdas? Con uranio empobrecido, de lo cual el señor Vladimir Putin, que sostuvo una reunión de 2 días con el señor Xi Jinping de China, advirtió que el envío de este tipo de armamento, este tipo de munición al territorio ucraniano, tiene un elemento nuclear. Por lo tanto, estas acciones elevan este conflicto a una guerra nuclear. Independientemente, los medios de comunicación políticos de Occidente han tratado de darle poca importancia a esta munición con uranio empobrecido. La misma señora María Zaharova, hablo justamente de la vocera del Kremlin, afirma que Occidente colectivo quiere destruir completamente a Ucrania. Y el envío justamente de este tipo de munición con uranio empobrecido durará por décadas y siglos. Prácticamente contaminará todo el subsuelo del territorio donde ésta sea usada. Al mismo tiempo, tendrá consecuencias severas y graves para los pobladores de dichas regiones. Sí, es uranio empobrecido. Estos señores ya les entró la locura. No pueden con Rusia, pero ahora van a usar uranio, que ya viene, es un indicativo de que viene la guerra nuclear. Guste o no a mis detractores, esto significa. Pero vamos más, esto fue lo que declaró precisamente la señora María Zaharova referente, o a la señora, o le respondió a la ministra de Defensa de Inglaterra. Pero ahora vamos a lo que dijo el señor Jim Kirby, el vocero del Pentágono. Afirmó Jim Kirby que si el gobierno de Rusia, que Estados Unidos no enviará este tipo de municiones con uranio empobrecido a Ucrania, no tenemos la intención. Pero si el gobierno de Moscú o el señor Vladimir Putin está muy preocupado por el envío por parte de Inglaterra de este tipo de municiones, que retire sus tropas de Ucrania. Si tiene miedo, que retire sus tropas de Ucrania.
sea, vean la estupidez que dicen estos señores. Estos señores quieren la guerra. Yo les dije, Estados Unidos está conduciendo a Europa a la guerra y van directamente a la guerra. Estados Unidos solamente dirige a Europa a su catástrofe. Pero vamos aquí. Esto lo dijo el señor. ¿Qué dijo el señor Dmitry Medvedev? Respondiendo precisamente a Jim Kirby y a otros locos que hoy están en la Casa Blanca, al señor Anthony Blinken, le responde, acuérdate, le dice el señor Dmitry Medvedev, las acciones que se realizan en territorio ucraniano, aún si los gobiernos de Europa deciden enviar uranio empobrecido y esto tiene consecuencias, Rusia responderá con armas nucleares. Nucleares, lo dijo el señor Dmitry Medvedev. Armas nucleares en contra de Ucrania y naciones europeas. Ya lo dijo él, armas nucleares. Y si tenemos que llegar a Kiev y a Leópolis, lo haremos. ¿Ok? Está advirtiendo Dmitry Medvedev. Si envían este tipo de material, de armas con uranio empobrecido, Rusia responderá con ataques nucleares. Esto es la realidad, amigos, desafortunadamente. Armas nucleares, porque esto es lo que viene. Y yo les dije aquí, lo que dijo este señor Medvedchuk, que ya se están preparando para una invasión a territorio ruso. Y esto es lo que responde el señor Dmitry Medvedev en caso de que lo hagan. Pero vamos más lejos. Aquí te va. Según el gobierno de Kiev prepara una ofensiva. Aquí dice el señor Dan Rice, un veterano de la guerra en Irak, donde utilizaron uranio empobrecido. 300 toneladas de uranio de material o de munición con uranio empobrecido fueron utilizadas allá en Irak y todavía hasta hoy siguen naciendo niños totalmente enfermos y defectuosos. Culpa de las acciones de la OTAN. Lo mismo en Yugoslavia. Más de 10,000 proyectiles fueron utilizados allá en Yugoslavia y todavía el embajador de Estados Unidos, el embajador allá en Serbia, le dice a los serbios que ya no recuerden esa guerra, que es tiempo ahora ya de olvidar los hechos. Por Dios, imagínate tú la hipocresía y doble estándar. Estos señores utilizando armas con uranio empobrecido y todavía diciendo que ya olviden el pasado. Vamos a darle la página y vamos a construir un mejor mundo, pero siempre y cuando estén bajo nuestro dominio. Por Dios. Dan Rice, veterano de la guerra de Irak. Hoy, fíjate, este señor Dan Rice fue un veterano de la guerra de Irak. Hoy es consejero justamente del secretario, o el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzny. Valery Zaluzny, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Hoy este señor Dan Rice, que fue veterano de la guerra de Irak, hoy es el consejero de él. Afirma que Ucrania prepara una contraofensiva en las próximas semanas, una contraofensiva que dejará a Occidente totalmente atónito, que dejará al mundo prácticamente como en shock, porque va a ser tremenda. No, desafortunadamente no es así. Esta es una gran farsa por parte de este señor, totalmente, porque lo que viene es toda la organización del Tratado del Atlántico Norte. El mundo va a quedar en shock porque viene toda la organización del Tratado del Atlántico Norte en contra de Rusia. Te lo voy a reafirmar aquí porque pasó por allí un automóvil de esos que tienen y que hacen mucho ruido, lo que dijo este señor. Recuerda esto, lo que dijo Medvedchuk, ¿ok? El coronel retirado destacó que la OTAN, te lo voy a repetir nuevamente porque el otro estaba haciendo mucho ruido, un auto que por allí pasó muy fuertemente por la calle. Ok, escucha esto. El coronel retirado destacó que la OTAN está ampliando sus agrupaciones en la frontera con Rusia. Señala que la Alianza del Atlántico Norte tenía la tarea de aumentar la agrupación de tropas en la frontera con Rusia a 300,000, aumentando el número de tropas nacionales en los países miembros de la OTAN. Estados Unidos está enviando personal militar a todas las regiones. Recordó que Polonia comenzó a desplegar sus tropas. Alemania las está desplegando, aumentando en Bundestag. Al mismo tiempo, la primera división mecanizada del ejército de Estados Unidos se desplegó en Europa, la 101 División de Asalto Aéreo, que es la que les había informado yo que había partido de Estados Unidos a Polonia.
y un Polonia que está acercando su ejército y que está llevando lanzacohetes múltiples a la frontera de Bielorrusia, de Rusia y Kaliningrado. ¿Lo recuerdan? Bueno, ahora, el exoficial de inteligencia explicó que las tropas de la OTAN aún no han cruzado la frontera con Rusia. No hay signos de una fase activa de preparación para una invasión de la Federación Rusa en la alianza. Además, es muy problemático porque primero debes superar un grupo de amortiguamiento como Bielorrusia, y si invaden el territorio de Bielorrusia, Rusia como su aliado y como Estado de la Unión utilizará todo el poderío militar para repeler sin restricciones. Entonces, ¿qué está pasando con los miembros de la OTAN sobre esto? Agregó Medvedchuk. Pero se preparan precisamente para una invasión en contra de Rusia. Y al mismo tiempo te decía lo que dijo el señor Dan Rice, veterano de los Estados Unidos, hoy el consejero del señor Valery Zaluzhny, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que se prepara justamente para una contraofensiva que dejará al mundo en shock. Ante esto, el señor Dmitry Medvedev afirma que son, ¿cómo dijo él? Que son, ¿cómo te diré? Acciones totalmente vacías. No tienen en la capacidad, el gobierno de Kiev no tiene dicha capacidad, a menos de que sea toda la organización del Tratado del Atlántico Norte ya dispuesta a entrar en el conflicto. Tal vez lo que dice el señor Dan Rice, lo que está diciendo es que la próxima ofensiva será por parte de toda la organización del Tratado del Atlántico Norte, como le dijo el señor Medvedchuk, que ya viene toda la OTAN en contra de Rusia. Desafortunadamente es así. Ya escalaron el conflicto a un nuevo nivel. Hermanos, es serio. Ahora, si quieres que yo te diga la verdad de todo esto, no van a y ni pueden con Rusia. No han podido ni podrán con Rusia. He advertido que esto es el fin de Occidente colectivo si entran a una guerra directa con Rusia, por lo que te acabo de decir. Escucha esto. Según las informaciones, el Ministerio de Defensa de Rusia anuncia hasta estos momentos la muerte de más de 180,000 soldados ucranianos. Más de 180,000. Cuando en realidad esto es lo que tiene hasta estos momentos el Ministerio de Defensa de Rusia. Aproximadamente 180,000 soldados que han sido eliminados. ¿Por quién? Por el ejército ruso. Pero vamos más lejos. Vamos aquí. Según las informaciones, esto es los números que el gobierno del gobierno de Rusia tiene en base a los que él sabe que ha matado. El problema es que más de 35,000 combatientes ucranianos están desaparecidos, o sea, no cuentan en los números de Rusia. Por lo tanto, estamos hablando 35,000 desaparecidos más miles de soldados ucranianos que han sido eliminados por el mismo ejército ucraniano al tratar de huir del frente de batalla. Estoy hablándote de más de 50,000 soldados ucranianos que han muerto. Entre ellos, más de 500,000 que ya no pueden regresar al campo de batalla debido a las lesiones que sufrieron allá en el frente de batalla. ¿Ustedes creen que con este tipo de muerte y destrucción que ha vivido el ejército de Ucrania y que ya no tiene combatientes, realmente viene una contraofensiva cuando Rusia sigue avanzando en todas las direcciones en contra del ejército de Ucrania y cada día hace estos golpes más letales al ejército ucraniano porque ya lo que tiene es carne de cañón? Jóvenes, mujeres, ancianos que realmente no tienen ningún conocimiento de la guerra. Claro, los mercenarios ahí están, que son los que hoy están al frente de batalla y muriendo por montones. Pero bueno, si es lo que quieren, adelante. Lo que dijo el señor Dan Rice de que dejará en shock la próxima acción por parte de Rusia, por parte del ejército ucraniano, se los digo, es como para reírse. Pero estos señores, esta es la guerra psicológica. Hacerle creer al mundo occidental, en ese mundo subreal que ellos se han inventado, los grandes medios y políticos, que pueden vencer a Rusia. Y yo he dicho una y otra vez, que ni aún Estados Unidos, yendo directamente al conflicto, puede vencer a Rusia. Porque lo que viene es mucho peor para Estados Unidos y Europa que para el mismo Rusia. Pero bueno, de lo que siga pasando, su servidor le seguirá informando. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.